Bueno, en estos vídeos os voy a hablar de la fe judía, desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, se va a llamar estos vídeos "Este es mi Dios", ¿vale? Entonces hay un dicho que se dice: "Este es mi Dios y lo celebraré, Dios de mi Padre y le ensalzaré", que es Éxodo 15:12. Entonces, a partir de aquí os voy a empezar a explicar un poco el judaísmo, para legos en judaísmo, para judíos que desconocen su religión y no la practican y nunca han tenido conocimiento de nada, y para los que lo conocen. Entonces, en principio nunca ha existido la prueba de Dios, pero hay un Dios creador de todo que vino aquí y creó, empezó, bajó de otra dimensión y empezó a crear, por eso se sabe que está. Entonces, cuando se baja aquí la vida a la tierra, pues no es lo mismo que estar en otro sitio donde la vida es placentera y no hay ningún problema. Aquí todos son problemas, hay luchas de poder, hay luchas en todos los sitios, en el trabajo, en la vida diaria, y al final, después de un periplo aquí mundano, se acaba con la vida y se muere una persona. Entonces, así mucha gente, viendo todos los problemas que ocurren aquí cuando estás en la tierra, pues deja de creer en Dios. A los creyentes se les cree débiles y sin fe, y que por ello se atan a la existencia de un Dios cuando no es así. Estamos en una época, como otras muchas épocas que ha pasado, que está de moda ser incrédulo. Todo se ha puesto mucho énfasis en el racionalismo, y esto puede recordar a Kierkegaard, a Freud y a Marx, todos que son nada creyentes, son ateos, y entonces se ha puesto más de moda eso. Pero ¿por qué se ha puesto de moda? Luego lo explicaré. Primero os voy a explicar la manera de ver a Dios desde el judaísmo. La ley de Moisés, todos sus libros, la Torá, el Talmud, la Misná y los Salmos del rey David, para los judíos su forma de vida es vivir bajo su antigua identidad hasta que regrese el Señor y que esté en toda la tierra y esté con ellos, ¿no? Entonces, en diferentes partes del globo viven la fe de diferentes maneras. En Estados Unidos ahora los ciudadanos, pues digamos que han dejado un poco el judaísmo y se han ido más hacia el racionalismo, aunque otras veces sí que eran practicantes estrictos, pero son como 4 generaciones atrás los que eran practicantes estrictos. Y en otros sitios pues no saben ni siquiera, ni conocen ninguna de las misbots, ni conocen ningún precepto, ni conocen nada, porque o bien se fueron como judíos de la diáspora, o simplemente no se les transmitió vía oral, que es como se tiene que transmitir de padres a hijos, y entonces todo ese conocimiento se perdió. Los estudiosos bíblicos han dado un nuevo auge al judaísmo. Ellos siguen estudiando en las yeshivas, bueno, por los judíos ya sabéis que tiene 3000 años y que descienden de Abraham, que luego emigró a Canaán y que ahora se llama Israel, ¿vale? Entonces, a través de su hijo Isaac y hasta su nieto Jacob, que emigraron a Egipto, este medió y se dedicó al pastoreo. Egipto era como ahora Roma o América. Su gobierno estaba constituido por los faraones, los escribas y los sacerdotes. Su religión era idolatría, sus dioses infantiles y todo fruto de leyendas y mitos. Entonces, los descendientes de Jacob tenían formas de pensar diferentes. Abraham decía que había transmitido a sus hijos la existencia de un gran espíritu creador de todo el universo, que volvería a Israel y serían educadores de la humanidad. Egipto esclavizó a los extranjeros que vivían allí hasta que llegó Moisés, el libertador o el legislador, y les llevó a la tierra prometida. En el monte Sinaí recibe las tablas de la ley y otras revelaciones, y esto dio origen a los 10 mandamientos y la revelación de la Torá. Entonces, la Torá contiene relatos históricos, además de leyes, donde revelaba que el pueblo judío caería en la corrupción, en la vida, que dejarían a la vida religiosa y en la idolatría, y que luego habrían unos que se tendrían que ir, se irían al exilio, y que en los últimos tiempos regresarían todos a Israel para vivir según la ley de Moisés y ser el faro de todas las naciones. Eso ya está ahí explicado. Entonces, cuanto menos se puede decir que se siguió la Biblia más hasta el siglo XVIII-XIX, que es cuando ya dejó de seguirse estrictamente, porque apareció un racionalismo científico y un racionalismo que no era científico, pero también era racionalismo,
y entonces ya dijeron que la Biblia era un invento, que no era verdadero lo que se contaba. Pero luego cuando se hicieron descubrimientos arqueológicos y se vio que esto estaba corroborado, que sí que era verdad todo lo que ponía allí, pues entonces se volvió otra vez a prestar atención y a estudiar la Biblia, porque se había comprobado con pruebas la veracidad de lo que decían estos escritos. Entonces, los que escribieron la Biblia eran profetas, que eran apasionados de su religión, pero que decían la verdad porque ellos lo habían vivido, no era una cosa que les habían iluminado y les había caído del cielo, sino que ellos sabían que era verdad. Y cuando ya se descubrieron restos arqueológicos, pues se dieron cuenta de la verdad. Entonces, casi todos los judíos que viven hoy en día descienden de 4 o 5 generaciones de judíos practicantes estrictos, que son los ortodoxos o los ultraortodoxos. Pero la diáspora, junto con diferentes acontecimientos y pérdida de contacto con los libros de la ley, hace que hoy en día, pues muy pocos conocen todo lo ocurrido, además ni les importa y ni siquiera saben que sus orígenes son judíos. Entonces es una característica de pueblos judíos que son listos, que son emprendedores, que tienen un espíritu de clan. Pero como se les desconoce, pues se les ha criticado y se les ha visto como el diablo y no es así. Entonces para no criticarles hay que conocerlos. Entonces, ¿cómo podemos definir un judío? Pues hay diferentes definiciones. Para unos es los que descienden de Israel, otros que son una raza, otros que son una religión, otro que es un pueblo y otros el pueblo elegido o el pueblo del Espíritu. Son diferentes denominaciones. Entonces, como resumen, se puede decir que es una familia, una nación de almas que descienden de un solo hombre, que es Abraham, y que tiene su casa tribal, que es Israel, ¿vale? Eso es el resumen más importante. Entonces, para ellos no es importante el hecho de tener sangre, sino es tener fe. Cualquiera que siga sus leyes puede formar parte de esta familia. Entonces, una nación surgida en el desierto, el Creador le dio la misión al pueblo de dar testimonio de su ley en la tierra. Porque ellos no tenían casa, estaban en el desierto. Luego ya se fueron, digamos, colocando en diferentes sitios, ¿vale? Entonces estos pues suelen estar pues en la industria, en las artes, en deportes, en finanzas, y se explica, pues por ejemplo, ahí en el Génesis le decía a los judíos, salte de tu tierra, de tu padre, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré, y yo te haré un gran pueblo. Que esto está en Génesis 12. Te bendecirán todas las familias de la Torá. Luego en Éxodo 19 si oís mi voz y guardáis mi alianza, seréis el pueblo entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y luego en Isaías 49, yo te hago luz de los santos para llevar mi salvación a los confines de la tierra, ¿vale? Entonces, con todo esto se puede llegar a la conclusión que el cristianismo gnóstico acepta esta consideración del destino del pueblo judío y se basa en ella porque Jesús venía de ellos y luego se hizo gnóstico. Jesús amplió su comunión de los elegidos para incluir a todos los que creyeran en ella y se le llamó Nueva Israel. Esto Nueva Israel eran los judeocristianos, que poco se ha hablado y poco se sabe, porque se han separado por un lado los judíos y por otro lado los cristianos, pero se ha dejado sin incardinar o sin incluir a los judíos cristianos, que eran los verdaderos que estaban con Jesús. Entonces, se puede decir que, resumiendo, un judío es el que aplica la bondad en sus obras y que sigue con el camino de Dios. O sea, que no hay una definición estricta, sino simplemente es aplicar lo que decía Dios a través de su Hijo Jesucristo, que lo aplicó en la tierra cuando vino, y entonces, pues aplicarlo. Luego, como sabéis, pues están diferentes principios, como la ley de Noé, que es el culto al Señor, la prohibición de dar muerte a un semejante, la prohibición de robar, que son como los mandamientos católicos, la prohibición de cometer incesto, la prohibición de comer muertos, la prohibición de blasfemar, la justicia, y los que viven de acuerdo con esto son los justos del mundo, que esto está en el Talmud. Entonces, ¿qué queda de la libre elección de cada judío? Los judíos lo han dejado muchas veces, han cesado de ser judíos y se han hecho conversos, porque como es una disciplina muy estricta que realmente pocos cumplen. Entonces, los que lo cumplen están educados desde pequeños y tienen una forma de vida muy estricta, lo cumplen desde pequeños y para ellos no es mal. Pero para el resto es muy difícil y no lo cumplen. El judaísmo dice como resumen que no exige la observancia de los mandamientos para salvarse, sino el cambio de conducta a los ojos de Dios.
Entonces es muy difícil, pero dentro del judaísmo pues se ha incluido a los judíos observantes, a los ortodoxos ultraortodoxos, a los judio-cristianos, a los conversos cristianos y luego a los judíos de la diáspora, pues que son coroneles borrachos y marinos, que sí, que son descendientes de judíos, pero poco les importa porque pasan su vida en el bar bebiendo, ¿vale? Pero también pertenecen al grupo de los judíos. Entonces son mismo origen, pero con diferente forma de vida. Cada cual elige la suya. Entonces, si tú escuchas un rabino que te habla de judaísmo y luego hacen una crítica racional de gente atea o de gente que no conoce las profundidades de la fe judía y no conoce nada y lo critica simplemente porque ellos no quieren cumplir normas de nada, pues es como si estás escuchando a Mozart y luego al día siguiente pues las críticas que hace unos que entienden de música dicen que no les gusta porque ha puesto el fa sostenido, o sea, alguien que no entiende de música realmente y que no le gusta porque ha puesto el fa aquí y lo tenía que haber puesto allá. Pues más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces, este es el primer capítulo, espero que os guste, os voy a seguir explicando, este es mi Dios, y nada, que os guste, que podáis conocer al pueblo judío realmente como es, y no todas las mentiras que os han contado, y que me deis un like. Bueno, en este vídeo os voy a hablar de ciencia y religión, de gnosis y religión. Todas estas disciplinas, después de haber leído mucho, voy a hacer mis conclusiones. Son disciplinas que chocan con los postulados de la Iglesia Católica, los avances a lo largo de la historia de la doctrina de la Iglesia, desde que se pintó la Capilla Sistina con la conexión de Dios con el hombre mediante el dedo y el ombligo, planteaban que cómo es posible que tuviese un ombligo. Porque es que ese hombre era hijo de una humana y de un ser de otra dimensión. Y por eso era humano. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, que es una cosa que no sabéis, pues ya lo sabéis. Vino un ser de fuera, se acostó con una humana y tuvieron un hijo. Y a partir de ahí, pues ese era Dios que estaba aquí en la tierra. Y a partir de ahí, ese hombre que estaba aquí empezó a crear, empezó a construir y empezó a hacer cosas porque tenía poderes que no eran de aquí, pero había sido concebido con una persona de aquí que era una humana de aquí. Bueno, y por eso todo esto se ha intentado ocultar durante muchos siglos y por eso siempre hay personajes excepcionales que salen por el mundo y que hacen cosas que aquí pues parecen sobrehumanas porque es que no son hijos de humanos y de un ser de otro sitio y entonces tienen esos poderes que para la gente del mundo son excepcionales, ¿vale? Entonces, la cuestión es que esa gente tiene que utilizar sus poderes para bien, no utilizarlos para hacer el mal. Entonces, para hacer que la gente pueda evolucionar, pueda aprender cosas y pueda llegar a ser, nunca serán como ellos porque no tienen los poderes, pero pueden llegar a tener una evolución y ser mejor personas y hacer mejor las cosas. Entonces, esto es un poco el resumen porque os iba a soltar un rollo sobre gnosis, la ciencia, las religiones. Las religiones son inventos que durante un tiempo estuvieron para cierta gente, sobre todo se inventaron diferentes religiones que no era la verdadera porque la verdadera religión era la gnóstica y era una religión, pues eso, la que os estoy contando, que provenía de esa gente. El resto son religiones que se han inventado aquí que no sirven para nada y que entonan el mea culpa, un bonismo ficticio y que están diciendo cosas que no son ciertas porque la gente está rezando sin saber qué es lo que está haciendo, está pidiendo sin saber lo que está pidiendo y realmente no va a tener ningún resultado, porque ellos no son hijos de esas personas y no tienen los poderes que tienen esas personas para poder conseguir lo que esas personas consiguen. ¿Vale? Otra cosa es que haya venido aquí gente que haga las cosas mal y que sean gente mala, que pueden ser hijos de esas personas, pero lo han hecho mal o se les ha dejado de la mano de Dios y no saben cómo utilizar sus potenciales. Pero si se utilizan bien, esos potenciales se utilizan para hacer avanzar a la humanidad y no para estar en contra de todo el mundo y estar discutiendo. Esto va dirigido a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, a ver si utilizas tu potencial, aprendes a hacer lo que tienes que hacer y te dejas de hacer el imbécil y maduras. Y deja a un lado a todos estos comunistas que están contigo en Cuba, porque al final España se va a vaciar de españoles que se van a ir fuera y te vas a quedar tú solo con tus acólitos.
porque tienes que respetar la propiedad privada, que se ha pagado a la gente con su trabajo, y tú no puedes decir lo que es tuyo es mío, yo me lo quedo y tú te quedas sin nada, porque eso no lo va a tolerar nadie. Y me da igual que tú seas hijo de quien seas, pero estás muy mal orientado, con tus poderes muy mal puestos y nadie te ha dicho lo que tienes que hacer. Te lo digo yo, porque te conozco y sé lo que te pasa. Así es que mejor que te vayas y dejes a la gente de aquí que trabaje y que haga sus cosas. Y tú dedícate a tus tonterías, si te quieres drogar, te drogas. Si te quieres beber todo el bar, te lo bebes. Que la verdad nadie te va a seguir porque todo lo que dices a nadie le preocupa. Y también se lo puedes decir a Óscar Puente, de paso, que está insultando a Milei sin tenerlo que insultar, porque Milei está haciendo las cosas bien y no se droga como él, que tiene el tabique nasal perforado, ¿vale? Que es otra manera de gente que ha utilizado también sus potencias y todo lo que tenía mal utilizadas y está haciendo las cosas mal. Resines, mándame al excursionista que estoy deseando irme para allá. Bueno, y esto es mi reflexión, que hay gente que puede hacer el bien, que tiene poderes, que lo hace, que vienen de otro mundo y están aquí y están haciendo el bien, y luego hay gente que tiene los mismos poderes, que los utiliza para el mal, porque no quiere saber cómo se tiene que utilizar, solamente quieren solo quieren a sí mismos y solamente quieren enriquecerse ellos y hacer las cosas por ellos y para ellos sin pensar en nadie más que en ellos y no pensar en el resto que le pueden perjudicar y están mal reconducidos. Pongo el ejemplo de estos dos, por eso tenéis que seguir a Bukele, que lo que dice son verdades como puños, y toda esa gente que está suelta, que de repente son muy buenos, pero ha sido boxeador y se carga a alguien, no, esos tienen que estar en una cárcel, porque esa gente va a volver a delinquir porque tiene sus poderes que no saben de dónde vienen, mal utilizados porque no han querido estudiar, no han querido prepararse, no han querido evolucionar ni elevar su conciencia ni hacer nada, y entonces van a seguir haciendo lo mismo, porque ponen cara de buenísimo delante de la galería y cuando se dan media vuelta están matando a 7. Y como este es un país maravilloso y no tenemos por qué aguantar a gente así, pues mejor que se metan en cárceles, que se tengan ahí metidos. Y si no son de aquí, que se vayan a sus países y que en sus países se encarguen de ellos y los eduquen allí. Que no tenemos por qué nosotros educar a gente que tenía que estar en sus países, que en sus países no les harían ni caso, porque para ellos son escoria de cuarta, y los meterían en la cárcel como hace Bukele, y aquí se le están dando unas facilidades que no se le tienen que dar, porque son gente que no quiere, y como no quiere hacer las cosas como se tienen que hacer, produce muchos problemas y lo mejor cuanto antes es tirarlos. También tengo que decir algo más, Feijóo. No sé para qué estás en el Partido Popular, te estás tocando los huevos, estás sin hacer nada y estás paseando. Diciendo una cosa por un lado y luego por otro lado dándole la razón a los otros porque no tienes cojones para decir las cosas claras, ¿vale? Así es que sí, mejor haz las cosas y si no te vas y que pongan a uno que diga las cosas claras y que haga las cosas para que se arregle. Y a los otros les dices las cositas claras. Y si no los tienes de amiguitos te quedas solo, que no necesitas a un imbécil que te diga lo que tiene que hacer, que no ha hecho las cosas, que no ha madurado, que no le va su conciencia, no ha hecho nada porque no le da la gana. Y porque la han tenido como la princesa del guisante dando vueltas todo el día. Y esta es mi reflexión, un poco he hecho un análisis de todo, para que veáis que me doy cuenta de las cosas. Y yo no voy a cambiar de opinión porque yo sé lo que hay y sé lo que se cuece. Y la gente esta, pues que haga lo que tiene que hacer. Y si no, pues que se vayan a sus países, que es donde los tienen que reconducir y no tenemos por qué cargarnos nosotros con ellos, porque vienen aquí a fastidiar una cosa. Si quieren que fastidien en su país, que se maten allí, que ya les mandarán a Bukele o a alguien que los meterá a todos en cárceles hasta que se vuelvan a reconducir y puedan hacer las cosas bien. Y espero que os guste y me deis un like.